Continuamos en Mega Noticias. Le agradezco al analista político Eduardo Higuera que esté con nosotros esta tarde. Eduardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Juan Carlos, un gusto estar aquí contigo y con tu audiencia desde acá, desde la maravillosa Riviera Maya de México. Eduardo, ¿se combate el nepotismo en nuestro país? No, ni históricamente ni en el presente gobierno se ha combatido realmente lo que es, digamos, una característica inherente del sistema político mexicano. Podemos recordar frases tan maravillosas, como el orgullo de mi nepotismo de López Portillo, hasta los casos actuales, el caso del hijo del presidente que fue internado y se le dieron medicinas específicas que todavía no estaban aprobadas, perdón, para el resto de la población. Se puede hablar de que curiosamente gente que no tiene carrera o conocimiento electoral que tengamos presente, eh, está en los primeros lugares de la selección de los nuevos consejeros del INE. Podemos hablar del hijo, como ustedes acaban de mencionar, de Bartlett, que recibe misteriosamente, y a pesar de que se han hecho llamamientos desde la Auditoría Superior de la Federación, contratos millonarios una y otra vez. No, el nepotismo no se combate en México ni históricamente ni en el presente. En eso podemos decir, sin temor a equivocarnos, que no son diferentes. Es lo mismo que hemos Sí, tenido por lo menos los últimos 50 años. sí, Eduardo, el nepotismo está muy ligado al tráfico de influencias, al conflicto de interés. Mira, hay que pensar que el nepotismo es una de las vertientes de la corrupción que han existido desde siempre. La corrupción no existe si no hay redes de apoyo y no están ligadas, como tú dices, al tráfico de influencias, a una red de protección que tal vez no tiene que ver directamente con el nepotismo, pero por ejemplo, si tú tienes un hijo que quieres meter a la política y lo pones como un subalterno tuyo o se le dan privilegios como medicamentos que no son de acceso público, es bien sencillo. Tiene que haber gente que encubra esas acciones para que tú lo puedas realizar. Entonces, no solo es tráfico de influencias, va mucho más allá. Es una característica sistémica de la corrupción política en México. Sí, los casos difícilmente se judicializan porque también el Poder Judicial o parte del Poder Judicial está embarrado. Es también uno de los poderes en donde podemos encontrar que jueces tienen a un montón de parientes trabajando en el mismo poder, en el mismo poder judicial. Mira, la justicia en México es muy selectiva y tiene que ver mucho con lo que tú dices de que también hay redes de nepotismo y corrupción dentro del Poder Judicial, pero también tiene que ver con estas aspiraciones políticas. En México tú no puedes pensar en aspirar, por ejemplo, a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia si no tienes ciertos apoyos políticos, si no tienes ciertas conexiones. Y eso hace que no se judicialicen muchos de los casos o, como ha sucedido en este sexenio, muy claramente, se utiliza el Poder Judicial con fines políticos. Podemos ver a Lozoya que, bueno, sigue ahí y no ha pasado nada a pesar de todos los anuncios. Podemos ver lo que está sucediendo con Rosario Robles, que a punta de enfrentarse con amparos, con pruebas, poco a poco ha ido saliendo del empantanamiento en el que estaba, lo cual no significa que sea inocente, simplemente que ha ido ganando la batalla legal. Entonces, sí, el Poder Judicial, igual que el poder político, está profundamente corrompido y está ligado, es parte de esta red que estamos hablando, de necesaria y de protección para aquellos que son que ejercen el nepotismo, que son unos políticos corruptos o que son interesados en llegar a ciertos puestos. Sí, Eduardo, ¿hay legislación suficiente en México para combatir el nepotismo? No, no, definitivamente no hay suficiente legislación, porque para empezar, te voy a poner un ejemplo. El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró de seguridad nacional todas las obras políticas, todas las obras públicas, perdón, prácticamente de su sexenio.
Con eso, la opacidad es lo que está privando y de ese modo tú puedes meter a tu hijo, a tu primo, a tu hermano. Eso no debería de ser posible. El dinero público, el dinero del Estado es nuestro dinero y tendría que poderse auditar a quién se le paga, en qué puestos y para qué. Nada más desde ese punto no hay suficiente legislación. Y si nos vamos más a profundidad, no hay suficientes castigos cuando se comprueba el nepotismo. Entonces, si tú no tienes las reglas que se tienen que respetar y si no tienes los castigos suficientes para hacer respetar esas reglas, pues simplemente es papel mojado. Necesitamos una verdadera reforma en materia de transparencia, en materia de control de las acciones de los actores públicos, y no solo de los actores públicos, sino también de aquellos que aspiran a ser funcionarios públicos y actores públicos. No debería ser posible que si tú tienes un hermano en una secretaría como titular, tú puedas acceder a puestos en esa misma secretaría. Entonces, no, falta una revolución legislativa en México en esta materia. Sí, Eduardo Higuera, analista político, muchas gracias por tomar esta conversación. Estamos en contacto para futuras entrevistas, si te parece. Gracias, Juan Carlos, y gracias a tu audiencia por su interés. Gracias. Continuamos con más noticias.